Amigos de Psicotemas, el día de hoy hablaremos de famosos y psicología. Es importante saber cómo les ha servido la psicología a personas de la farándula. El día de hoy tenemos a Tom Hanks y su síntoma que padece en la película Forrest Gump. Comenzamos. ¿Quién es Tom Hanks? Actor y productor estadounidense, nacido el 9 de julio de 1956, contando al día de hoy con 64 años. ¡Feliz cumpleaños, vaquero! El nacido en California es reconocido por sus diferentes papeles protagónicos en películas icónicas del cine mundial. Sus películas han recaudado más de 4.5 mil millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 9 mil millones a nivel mundial, lo que lo convirtió en el tercer actor de mayor recaudación en Norteamérica. Es hijo de Amos Medford Hanks, cocinero descendiente de ingleses, y Janet Marilyn, enfermera de ascendencia portuguesa. En 1993, junto a Denzel Washington, estrenó Filadelfia y ganó su primer Oscar. Un año más tarde, interpretó al protagonista de Forrest Gump y consiguió su segundo Oscar al mejor actor, convirtiéndose en el único actor de la segunda mitad del siglo XX que consiguió 2 Oscars consecutivos. También hizo la voz de Woody en la versión estadounidense de Toy Story. A partir del 2014, las películas de Hanks han recaudado más de 4.2 mil millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá y más de 8.400 millones en todo el mundo, lo que lo convierte en la mayor estrella de taquilla de todos los tiempos. El asteroide 12818 Tom Hanks lleva su nombre. El día de hoy nos enfocaremos en su papel en la película Forrest Gump y su aporte a la psicología. Forrest Gump es una película estadounidense cómica dramática estrenada en 1994, basada en la novela homónima del escritor Winston Groom. La película fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que sufre una leve discapacidad intelectual. Ello no impide ser testigo privilegiado y en algunos casos actor decisivo de muchos momentos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, específicamente 1945 y 1982. En su infancia, Forrest descubre que es capaz de correr muy rápido, una habilidad que impresiona al entrenador de fútbol americano Bear Bryant y que le permite ingresar, a pesar de su leve retraso mental, en la Universidad de Alabama. En esa época también es seleccionado por el equipo All-America de fútbol y conoce en persona en la Casa Blanca al presidente John F. Kennedy. Cuando su pelotón cae en una emboscada, Forrest consigue salvar gracias a su veloz carrera a numerosos compañeros, entre ellos a su teniente Dan Taylor. Pero no puede evitar la muerte de su amigo Bubba. El propio Forrest resulta herido en la acción, pero su valentía es reconocido con la medalla de honor que le entrega en persona el presidente Lyndon B. Johnson. En esa época, Forrest descubre su gran habilidad en la práctica de tenis de mesa y comienza a jugar para el equipo del ejército de los Estados Unidos, con el que acaba compitiendo contra un equipo chino durante una gira de buena voluntad al país asiático. Vuelve a visitar la Casa Blanca, donde conoce al presidente Richard Nixon. Gracias a sus ya entonces numerosas hazañas, Gump es invitado a un famoso programa de televisión en el que coincide con John Lennon. Un día recibe una carta de Jenny en la que ella le pide que se reúna
con ella en lo que lleva a la parada del autobús que vemos al principio de la película. Ya en casa de Jenny, ella le revela que tienen a un hijo en común, también llamado Forrest, y que está enferma de un virus desconocido. Ella le propone matrimonio y él acepta. Los tres regresan a casa de Forrest en Alabama. Organizan una boda pequeña. Jenny y Forrest contraen matrimonio y ella muere un poco después. En la última escena de la película, Forrest y su hijo esperan en la parada del autobús escolar, en el primer día de escuela del chico. Al subir al camión, la conductora le pregunta a su hijo que si sabe que es el camión de la escuela, a lo cual el niño responde, a diferencia de Forrest padre, lo hizo cuando era niño, por supuesto, usted es Dorothy Harris y yo soy Forrest Gump, demostrando su coeficiente intelectual mayor al de su padre. En 2011, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Forrest Gump para ser preservada en el National Film Registry por ser cultural, histórica o estéticamente significante. Con un cociente intelectual de 75, por debajo de la media, su profesor de la escuela le dice a su mamá que requiere un cociente intelectual de 80% como mínimo para entrar en una escuela federal, mencionándole que su hijo tendrá que ir a una escuela especial. Se observa en la película cómo la mamá apoya a su hijo leyéndole cuentos. Retraso mental, escoliosis y defecto de extremidades inferiores. La definición de retraso mental expresa inteligencia y capacidades para desenvolverse por debajo del nivel promedio que se manifiesta antes de los 18. La función intelectual puede medirse con una prueba. El síntoma principal es la dificultad para pensar y comprender. Las destrezas para desenvolverse en la vida que se pueden ver afectadas incluyen determinadas habilidades sociales, prácticas y conceptuales. Estas características echan por tierra la teoría de que Forrest Gump sea retrasado mental, puesto que se desenvuelve a lo largo de la película socialmente de manera muy adecuada. Más parecido al Asperger, su padecimiento. El síndrome de Asperger se encuadra dentro de los trastornos del espectro autista. Estos son un conjunto de trastornos del desarrollo que aparecen siempre dentro de los 3 primeros años de vida. Las personas con síndrome de Asperger tienen un aspecto y una capacidad intelectual normales. Frecuentemente cuentan con habilidades especiales en áreas restringidas. Sin embargo, tienen problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. Características del síndrome de Asperger. ¿Cómo se comunica una persona con síndrome de Asperger? Tiene dificultad para entender la comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc. y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Pueden hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tienen dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Le cuesta elegir temas de los que hablar por hablar o tener una charla social con otras personas. Es muy literal, comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante. Podemos ver estas características se parecen mucho al personaje de Forrest Gump. En la película Quisiera ser grande, que interpreta Tom Hanks, ocurre que un niño de 13 años es convertido por medio de magia en un adulto de 35, por lo cual
Para la comparación de esta investigación, ocurre que su personaje, Josh, resulta ser un inadaptado debido a que aún conserva la mentalidad de un niño en el cuerpo de un adulto, resultando comparativamente interesante, puesto que dicha inadaptación al mundo de los adultos pudiera ser semejante al Asperger. Síndrome de Asperger. Tratamiento. La terapia conductual y de formación en la comunicación permite a los pacientes con trastornos de aprendizaje socializar mejor. Trata de empatizar con su experiencia y procura comprenderla, aunque a veces sea muy distinta a lo convencional. Interésate por conocer bien a la persona, sus gustos e intereses, sus puntos fuertes y débiles y las cosas que son importantes para ella. Será necesario que hagas explícitos algunos conceptos que para la mayor parte de las personas son obvios, especialmente relativas a las relaciones sociales. En definitiva, todo aquel que vea esta película se dará cuenta que no merece la pena desanimarse ante la adversidad. Y es que antes o después la vida nos deparará momentos inolvidables que marcarán el resto de nuestros días. Si te gusta este contenido, regálanos un like y comparte. Próximamente espera más de Famosos y Psicología. Hasta luego.